predispuesta a obedecerle, amén. Hoy vamos a la palabra del Señor con el lema de el corazón que agrada a Dios, amén. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Estamos contentos porque llegó el sábado, estamos en la casa del Señor, amén. Yo que uno espera con tanta ansia que llegue el sábado, ¿verdad? Porque los miércoles por el momento no lo estamos teniendo. Y uno dice, Señor, ¿qué vas a hablar a mi vida? ¿Verdad? O Señor, yo quería adorarte con mis hermanos. Y eso es algo hermoso, extraordinario, que lo produce el Espíritu Santo, amén. Leí un artículo hace poquito, dice que un hombre, ¿verdad? Y su esposa se jubilan a los 50, el hombre a los 51 y la mujer a los 50 años. Dice que con todo ese dinero que le ahorraron, ellos compraron un yate, ¿verdad? Y se dedicaron a recorrer las islas juntando caracoles, dice, ¿verdad? Y uno cuando se pone a pensar, ¿verdad? Qué fea manera de vivir, ¿verdad? Qué fea manera de jubilarse, porque llegó en la vida, ¿verdad? Del cristiano es que Dios no te manda a buscar caracoles en la vida, ¿verdad? Nacimos para agradarle a Él. Dice la Biblia que vio un hombre que tenía un talento y lo escondió. Y el Señor le dijo, ¿por qué escondiste el talento? Lo tenías que multiplicar, ¿verdad? Y hay muchos, ¿verdad? En esta generación, creyentes, apasionados, pero no por la visión de la cruz, amén, sino que son apasionados por sus metas, sus proyectos y terminan su vida juntando caracoles. Imagínense, ¿verdad? En el tribunal de Cristo esa pareja. ¿Qué hiciste? No, Señor, mirá los caracoles que tengo, ¿verdad? Y el Señor decía, las almas, ¿verdad? Con todo lo que te di que hiciera, podía haber sembrado una iglesia, hubieras predicado el Evangelio por todos lados, pero no, decidieron juntar caracoles, amén. Así que aquí yo creo que no hay personas que quieran juntar caracoles en su jubilación, ¿verdad? Hebreos 11:6. Si lo tiene me dice amén. Y si alguien me puede conseguir un vasito chiquitito, te lo agradecería. Muy bien, lo tienen ahí, Hebreos 11:6. Miren lo que dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan, dice, amén. Para arrancar, ¿verdad? Con este pasaje dice la palabra del Señor que para agradar a Dios, ¿verdad? Primeramente hay un ejercicio, una acción que el creyente debe hacer, ¿verdad? Y es la de creer. La salvación es gratuita mediante el sacrificio de la cruz del Calvario. Ese sacrificio a nosotros no nos costó nada, pero sí le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, para nosotros es gratuita porque alguien lo pagó. Pero para Cristo le costó, ¿verdad?, su vida, ¿sí? Entonces el precio fue caro, ¿verdad?, porque Él era inocente y nosotros culpables. Sin embargo, Él decidió tomar nuestras rebeliones y pecados y lo expuso en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Pero Él resucita el tercer día para darnos la noticia de la buena noticia, ¿verdad? De que la muerte había perdido el poder, ¿sí?, de mandar a la gente al infierno, desde el punto de que cuando el hombre ejerza la fe en la cruz del Calvario, automáticamente se trasladaba al reino de Dios, amén. Entonces, primeramente para recibir la eternidad comienza con un paso de fe, pero antes de comenzar ese paso de fe fue Dios el que habló en nuestro espíritu para que vengamos al Hijo. Dice la Biblia que el Padre te ha llamado para que vengas al Hijo, amén. ¿Y quién es ese agente para que volvamos al Hijo? Es el Espíritu Santo que convence a cada creyente, ¿verdad?, en su corazón que necesita un Salvador, amén. Por eso es la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, la locura de la predicación, porque usted desata el poder de Dios cuando empieza a predicar la palabra. Por eso la Biblia en Romanos capítulo 10 dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, dice, amén. Entonces cuando una persona está lleno de Dios y empieza a predicar el evangelio de poder, no es el ser humano que hace la obra, sino que el Espíritu Santo es la que entra en cada persona y convence a aquel pecador que necesita salvación para su vida, amén. Y cuando eso acontece, esa fe que ya está depositada en el hombre empieza a efectuar diciendo, tengo que dar ese paso para recibir la salvación. Entonces la fe es la mano que se extiende a recibir lo que Dios una vez nos regaló en esa cruz del Calvario. Entonces, para entender
que nos acercamos a Dios por la fe y recibimos salvación automáticamente, la Biblia dice esto, que para agradar a Dios necesitamos creer. Que para que Dios se mueva hacia nuestro favor necesitamos creer. ¿Y por qué necesitamos creer, verdad? Porque es tan sencillo, porque usted no ha hecho nada, y yo tampoco. Él lo hizo todo. Por esa razón necesitamos creer. Los judíos en el Antiguo Testamento necesitaban sacrificios día tras día, animales, rituales. Pero Cristo vino y dijo una vez y para siempre el sacrificio perfecto. Amén. Y desde ahí en adelante usted no tiene que hacer más nada que confiar en lo que hizo Jesús en esa cruz del Calvario. Amén. Ahora, qué tremendo, ¿verdad? Esto, porque cuando hablamos de fe, ¿sí? Diríamos, ¿verdad? No, pero yo pensé que la oración, pensé que el ayuno, pensé que, ¿verdad? Eso agrada a Dios. Y claro que sí. Hay muchas cosas que agradan a Dios. La gratitud agrada a Dios. ¿Sí? Un corazón humilde agrada a Dios. Un corazón que sabe perdonar agrada a Dios. Muchísimas características de una persona que puede agradar a Dios. Pero eso, ¿cómo funciona? A través del Espíritu Santo. Por eso la Biblia en Gálatas, capítulo 5, dice que los frutos del Espíritu son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en el ser humano y a través de eso podemos agradar a Dios. La Biblia dice en San Juan, capítulo 14, si no me equivoco, que los mandamientos de Dios no son gravosos, dice. O sea, el ser humano lo puede cumplir. El hombre lo puede hacer, pero por sí mismo no lo podría hacer jamás. Necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, según la Biblia de Romanos, en nuestras debilidades. Aún, dice, para orar, Él intercede por nosotros como el Padre le gusta escuchar las oraciones, dice, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no vivimos una vida de fe, hay un problema. Que nos convertimos en religiosos. Vamos al culto, ¿verdad? Nos vestimos a la moda cristiana, ¿verdad? Hacemos muchos rituales, hasta hablamos, ¿verdad? Ritualmente. Pero nuestro corazón en realidad está opacado, ¿verdad? Por el temor, por la duda, por el miedo. Y una de las cosas, ¿verdad? Que produce cuando la persona no vive una vida de fe, como dice la palabra del Señor, es el rechazo de Dios hacia esa persona. Y uno diría, ¿cómo puede Dios rechazar a una persona, verdad? Por la incredulidad. Y sí, Dios muchas veces puede dar su misericordia para cada persona. Dice la Biblia que el sol sale sobre buenos y malos, justos y injustos. Pero hay milagros en la vida del cristiano o bendiciones que se detienen por la incredulidad. Porque a Dios no le está agradando esa vida de esa persona. Porque Dios dice, me encantaría bendecir a esta familia, pero constantemente veo, ¿verdad?, su proceder con temores, con miedo, con incredulidad. La Biblia dice en primera de Juan, en el capítulo 4, dice que el temor trae en sí castigo, dice. De modo que el que no fue perfeccionado en el amor, dice, porque Dios es amor, dice, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 57. Y dice, mire esto, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo, que ayunó 40 días y 40 noches, que tenía el poder de echar fuera demonios, de hacer que los ciegos vean, que los sordos escuchen, ¿verdad? Ese mismo Jesús que hacía grandes milagros, en este lugar dice, miren lo que dice, y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué no hizo muchos milagros? Y la Biblia da la respuesta, dice, a causa de incredulidad. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Jesús había nacido en Nazaret. La gente lo vio a Jesús en Nazaret. Él es el carpintero. Miren lo que dice Lucas. Vamos a ver tras el fondo de lo que está pasando en Nazaret. Miren lo que dice aquí. Lucas capítulo 4, el versículo 23. Y le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas de Israel, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpiado, sino Naamán el sirio, dice. Acá vemos lo que Jesús está hablando a este pueblo incrédulo. Le está diciendo, mira, ¿sabe lo que pasa con ustedes? Está diciendo. Ustedes me vieron hacer trabajo de carpintería, ustedes me vieron obedecer a mi mamá, ustedes me vieron también haciendo los mandados, pero cuando llegó el tiempo de mi ministerio, que es ahora, porque dice la Biblia unos versículos antes, que él se había levantado en la sinagoga y tomó el libro de Isaías, ¿verdad? Dijo, esta palabra se cumple hoy, que él vino a dar libertad al cautivo y vista a los ciegos y apertura de cárceles, ¿verdad? Y Jesús unos minutos antes había dicho, esto se cumple aquí ahora, dice, ¿verdad? Pero sin embargo ellos dijeron, ¿cómo puede ser que sean sabios, que estos milagros? Pero yo lo conozco a sus hermanos, él es José, ¿verdad? Él es el hijo de José, él es el hijo de María, él es el carpintero. Ahora se hace llamar el Jesús que hace milagros, el Salvador, ¿verdad? Entonces esa incredulidad, esa falta de honra a nuestro Señor Jesucristo detuvo los milagros para esa ciudad. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque cuántas veces le ha pasado a usted cuando va a su casa, ¿verdad? Y usted le dice, la oración tiene poder. Yo te conozco a vos lo terrible que eras, ¿verdad? Yo sé de dónde saliste. Comías conmigo en la casa de mami, de papi, ¿verdad? De los tíos. No, mirá si Dios va a transformar tu vida. Yo te conozco. Vos sos el que andaba vendiendo por ahí. No. Pero ¿sabe cuál es la distinción de lo que éramos y lo que somos ahora? La Biblia lo asegura en 1 Corintios, si no me equivoco, dice, pero dice, Dios ha elegido vasos de barro para que la gloria y la excelencia y el poder procedan de Él, amén. Entonces no se trata de tu trasfondo, de dónde viniste, sino se trata de lo que sos ahora, que sos un vaso elegido por Dios para demostrar las virtudes de aquel que nos amó, amén. Entonces ya no se trata de nosotros, se trata de Él que eligió un vaso de barro para mostrar el poder en esta tierra, amén. Aleluya. Entonces vemos una ciudad incrédula, una nación incrédula donde veían a Jesús, pero no podían creer que Él podía hacer milagros. Y muchos creyentes, no solo aquí, creen que Dios los puede salvar del infierno, pero no creen que lo puede sustentar el mañana. Muchos creen que puede ser salvado de la ira que vendrá, pero no pueden creer que Dios lo puede sanar hoy, ahora, en este mismo instante, amén. ¿Por qué? Porque la sociedad que vivimos, amén, no ha mentido en el corazón que todo es raciocinio en este tiempo. Hoy en día existe la inteligencia artificial, donde el hombre ya no tiene que usar el cerebro, donde el hombre ya no se tiene que tomar un instante de pensar, porque todo está solucionado. ¿Se acuerda cuando iba al colegio usted? Yo me acuerdo porque no existían todavía celulares, pero teníamos las calculadoras y yo tenía, me acuerdo cuando era más jovencito, ¿verdad? La edad más chico que mi hijo, me habían regalado un reloj, que tenía unos números y vos podías hacer la cuenta porque era con calculadora. Tenía el sonido del gallo, ¿verdad? Para despertarte, tenía todo, estaba re bueno ese reloj. Y me acuerdo que cuando estábamos en el salón teníamos que hacer las cuentas, yo agarraba mi reloj, pero ¿qué pasaba con mi reloj? Tenía un sonidito que hacía tic, tic, ¿verdad? Cada vez que apretaba una tecla te hacía el sonido. Entonces la profesora se da cuenta y decía, no, con trampas no, decía, ¿verdad? Usted ahí estudie la tabla y acuérdese de lo que estudió en la tabla. Y hoy en esta sociedad te hacen, ¿verdad?, que los científicos pueden solucionar tu problema, que el bingo puede cambiar, ¿verdad?, tu economía, ¿verdad?, que la lotería puede hacer que tu vida sea más fácil, ¿verdad? Todo hoy el sistema está diseñado para que usted pueda evitar el menor esfuerzo posible. Pero la Biblia jamás aclaró eso, ¿verdad? La Biblia jamás dijo, ¿verdad?, que el creyente tenga que vivir una vida fácil, acomodada. No. La Biblia dice que tenemos que ser esforzados y valientes. El libro de Daniel dice, el hombre o el pueblo o la nación que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice, amén. Entonces vemos una nación o en aquella época unas personas que eran incrédulas.
Y ahora preguntemos esto, ¿verdad? Porque los contextos bíblicos son importantes, ¿verdad? Por algo está, por algo lo dijo Jesús, y eso es importante de estudiarlo. Veamos esto, Jesús dice, en el tiempo de la viuda, muchas viudas había, ¿verdad? Pero solo una fue visitada por Elías. Y ahí recalca Jesús arriba. Pero también hubo muchos leprosos, pero solo uno fue limpiado, el sirio, Naamán. Y mire, veamos este contraste. ¿Qué había pasado con Elías, verdad, en el tiempo de la sequía? Dice que el pueblo era idólatra en busca de Baal. Por eso Elías viene y prepara el altar y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, muchachos, ustedes que son re incrédulos. Si Jehová es su Dios, vayan en pos de Jehová. Pero si Baal es su Señor, vayan atrás de Baal. Pero vamos a hacer una cosa, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios que serviremos, dijo, ¿verdad? O sea, Elías tuvo que hacer un milagro para demostrar quién era el Dios. Y estos, ¿verdad?, de Nazaret querían que él fuera profeta demostrando milagros. Y Jesús le enseñó otra cosa. Le dijo, no, me falta tanto a ustedes, porque la fe es la prueba de que estás creyendo lo que no estás viendo. Amén. ¿Cómo podés recibir un milagro cuando tu corazón está en duda, verdad? Es como que alguien diga, me va bien cuando lo vea. No, a mí me va bien aunque no lo vea, porque sé que Dios tiene el control de mi vida, porque mi confianza está puesta en aquel que resucitó de los muertos y me dijo, consumado es, todo está programado a tu favor, dice la palabra del Señor, amén. Así que, ¿qué pasaba con Elías? Elías se daba cuenta de esto, ¿verdad? Y dice, pero mirá el pueblo, esto quieren lluvia, quieren bendición, quieren todo, pero los tipos están en dos pensamientos. Y no podían recibir los milagros, pero sin embargo había una viuda, dijo, yo sí te creo. Aunque me cueste, aunque tenga que morir, ahí está mi pan, listo, ya está. Yo en mi hijo me meto adentro y no te veo comer. Pero sin embargo la bendición llegó ahí durante todo el tiempo de la sequía. Pero también fue un hombre, ¿verdad?, lleno de lepra. Y fue y se zambulló en un lugar donde era el Jordán, que para él, ¿verdad?, dice que el Jordán era re sucio y él era leproso. Sin embargo, había un muchachito ahí y le dijo, Señor, si el profeta te lo dijo, ¿cómo no lo vas a hacer? Entonces, ahí bendito sea el muchacho, ¿verdad? Y dijo, tenés razón, y se metió en el Jordán y recibió la sanidad y la piel era como la de un bebé. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuántas veces la gente no habla, pero la falta de honra anulamos. No, si esto lo predicó el apóstol, yo no creo que sea tan así. Yo pienso, viste que a uno siempre le encanta pensar, pero no es que van a la Biblia, vamos a leer el contexto. No, yo pienso, sí, pero acá no va el pensamiento, acá va lo que da el escrito, amén. Y eso es lo que muchas veces el ser humano con esta generación es la que constantemente está peleando. Usted entra en YouTube, va a ver videos donde no tiene que congregar, usted va a ver YouTube peleas por los diezmos, por la ofrenda, usted va a ver un montón de cosas, constantemente siempre apuntando lo que usted no tiene que hacer. O sea, siempre están buscando el hilo hasta qué punto yo tengo que obedecer y hasta qué punto tengo que ser rebelde con mi raciocinio. Constantemente vimos esa fortaleza que se está peleando según la Biblia en 2 de Corintios, amén. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, ¿qué es lo que nos está dando a entender la Biblia? Que hay cosas que no lo vamos a entender carnalmente, sino que lo vamos a entender por la revelación que está escrito en la palabra del Señor. La única manera de recibir las bendiciones de Dios muchas veces son por revelación, amén. En este momento, los hombres de Nazaret no tenían la revelación que era el Cristo, pero había un hombre, ¿verdad?, indocto de vulgo, dice la palabra, se acercó a Jesús y dijo, Señor, ¿dónde nos podemos ir si tú tienes palabra de vida? Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquellos que reciben revelación son aquellos que dicen, mi raciocinio lo quito de un lado, pero me meto con Dios porque sé que cuando venga una revelación del cielo puede transformar mi casa, mi familia, mi ciudad y todo lo que hasta este momento venía luchando. Dios lo puede transformar en un milagro extraordinario a mi favor, a mi familia, a mi iglesia, a mi pueblo, porque eres el Dios que puede transformar todas las cosas en un segundo, amén, aleluya. Entonces, en
esta generación lo que más se está golpeando es que tú no agrades a Dios con la fe. Porque veo que hay personas que te dicen, fui al médico, me dijeron que me tome 60 pastillas y me tomé 58. Ay, hermano, usted es desobediente, ¿verdad? ¿Cómo no se va a tomar los 60 pastillas si el médico le dijo? Pero después de repente el apóstol dice, vamos al terreno el sábado. No, pues justo me dolía el piecito. De esas 2 pastillas que no me tomé era justo la que me llevaba al terreno, ¿verdad? Entonces de repente hay hermanos que dicen, no, porque usted tiene que obedecer las leyes terrenales. Usted tiene que obedecer, pero de repente hay otra persona que dice, me mandaron a tomar 70 pastillas. ¿Cuánto te tomaste? Ninguna. Me tomé un vaso de agua, le dije, por fe soy salvo. Y ahí salta el otro hermano, ay, hermano, ¿cómo usted no cree en los médicos? No, yo no creo, yo creo en Dios. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay una persona que se le reveló la fe y la otra persona todavía está luchando con la carne. Entonces, si el hermano no quiere tomar ninguna pastilla, ¿por qué nosotros nos meteríamos con su fe, verdad? Ahora, si el otro hermano le encanta tomar 60 pastillas, está bien, porque es un nivel de fe. Nadie va a ir, ¿verdad?, a su casa y decir, hermano, yo estoy controlando si usted toma o deja de tomar una pastilla. No. Porque ahí lo que está valiendo es la fe y la revelación que tenga de la Escritura. Ahí no nos podemos meter, porque es lo que están caminando a Dios. Lo que ellos están haciendo, ¿verdad?, para su Dios. Y dice la Biblia, en Corintios, dice, si uno cae, para Dios cae. Y si el otro está de pie, Dios lo mantiene de pie. Pero cualquiera lo es para la gloria de Él. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que si queremos vivir una vida de fe, depende de nosotros meternos con Dios y agradar el corazón de Dios. ¿Qué dice la Escritura? De modo dice la Escritura, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿es necesario la fe? Sí. Pero para recibir fe necesitamos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no es por conocimiento, amén. Es por sabiduría. Y ¿sabía usted que el conocimiento es algo que cualquier persona lo puede tener? Pero la sabiduría está ligada con Dios. La sabiduría está totalmente pegada a Dios. Por eso usted va a escuchar a un médico que te puede ser el mejor, ¿verdad?, en lo que es cardiólogo, lo que es corazón, y te puede decir el fumar te puede matar. Pero él, ¿verdad?, después saliendo de la calle se prende un cigarro. Aunque tenga el conocimiento, pero no la sabiduría. Y la sabiduría, ¿verdad?, se puede representar a que es un tanque de agua en un caño y una canilla, ¿verdad? Pero si esa canilla, ¿verdad?, o ese caño se saca del tanque de agua, automáticamente solamente queda el conocimiento. Y eso es la gran diferencia, ¿verdad?, del conocimiento, que hay muchas personas que dicen, yo hace 2 años que dejé de congregar, pero me acuerdo los versículos. Sí, tenés conocimiento. Pero la sabiduría se conecta con Dios. Y la sabiduría en el Nuevo Testamento es Cristo. Por eso la Biblia en San Juan capítulo 5 dice, capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí, dice Jesús, no está y no da fruto, y se será cortado y se secará. Entonces la sabiduría en este tiempo es Cristo Jesús. Si no estamos conectados con Cristo, estamos secos. Puro conocimiento, como dice la palabra en Corintios 3, hojarascas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aplicar la sabiduría? Miren lo que dice. Lo que agrada a Dios estamos hablando, ¿verdad? El hombre que le agrada a Dios. Voy a tratar de no ser tan extenso, ¿sí? Proverbios 2:1 dice, excelencia de la sabiduría, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y escuda a los que caminan rectamente. Entonces, vemos aquí algo extraordinario.
que las personas que agradan a Dios son aquellos que se tomaron el tiempo de buscarlo. Miren el contraste que está dando, dice, si como a la plata la buscares. Y yo estuve chumeando un poquito cómo se extraía la plata en la antigüedad, porque no estamos en el 2025, ¿verdad? Este versículo. Antes se excavaba, ¿verdad? Se hacía túneles, y cuando más se excavaba, más era el calor. Por eso en Sudáfrica dice que hay uno de los yacimientos más grandes del oro, que no sé a cuántos pies de la tierra está cavado, pero cuando ellos llegan dice que hay un punto donde el calor dice que hace que se te pegue la uña, ¿verdad? Y se empieza a derretir. De tanto calor lo que han descubierto el oro, es lo que están buscando, porque es un yacimiento en una parte de Sudáfrica, la segunda más grande está en Estados Unidos. Y ellos, ¿verdad?, en la autoridad usan maquinaria. Dice que por cada tonelada que sacan de tierra, dice que salen unos gramitos de oro, dice, ¿verdad? Y la plata en realidad de oro es muy conocido. Por eso hay personas, ¿verdad?, que por la plata se desviven. O sea, la plata, estamos hablando de los minerales y todas esas cosas, ¿verdad? Pero también lo podemos generalizar a lo que es hoy. Hay personas que tienen que trabajar, luchar, esforzarse constantemente, pero no tienen un tiempo de escudriñar las Escrituras. Y el Señor dice, si como a la plata la buscares, si te acordás de los mineros antiguos cómo excavaban, ¿verdad? Y si como al tesoro lo buscares, dice, ¿verdad? O sea, hoy en la actualidad existen helicópteros, ¿verdad?, con radares gigantes que pueden identificar los metales del oro. Impresionante, ¿verdad? O sea, se tomaron el tiempo de moverse, de buscar, de encontrar, hasta que encuentran un montón de tierra. De esa tierra tienen que extraer, volver a lavar, pasar, ¿verdad?, hacer un reproceso hasta que encuentran los lingotitos de oro, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo Salomón. Si como a la plata la buscaran. O sea, imagínense, ¿verdad?, tomarse el tiempo real de decir, Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo sí te quiero agradar. Señor, cuando veas a mí, veas un corazón que te agrada. Que a pesar de que hoy estoy pasando diferentes procesos, me tomo el tiempo de escudriñar, de buscar en lo más profundo los tesoros que Dios tiene para nuestra vida. Dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas ocultas, dice, ¿ven? Entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir cosas ocultas cuando vamos por la superficie? Dice la Biblia en Ezequiel que en los tobillos no pasa nada, en la rodilla no pasa nada, en la cintura no pasa nada, pero hay un momento que cuando te metes en las aguas tenés que nadar, amén. Dice la Biblia que cuando Pedro fue a pescar, fue ahí a la orillita, pero el Señor le dijo, no, Pedro, las riquezas se encuentran mar adentro, boga mar adentro. Dice la palabra que Pedro recibió una gran pesca, amén. Usted quiere que el corazón de usted agrade a Dios para los milagros extraordinarios, es necesario que se meta mar adentro, amén. En las orillas pasan todo y no hay nada, pero aquellos que se animan a meterse en lo profundo de Dios, le aseguro algo, el poder sobrenatural de Dios se va a extender a donde quiera que usted mire y Dios allí lo va a bendecir, amén. Aleluya, yo no sé a quién estoy hablando en esta noche. Yo no sé qué dice, ya basta de la superficie. Como el oro, como la plata voy a escudriñar los tesoros muy ocultos del Señor, amén. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio, las cosas secretas le corresponden a Dios, pero las reveladas es para usted y para nuestros hijos, dice, amén. Y si Dios le revela una palabra de poder, entonces usted tiene que decir, Señor, lo recibo, lo creo, porque esto es para mi vida y para mi generación, amén. Aleluya. Josué 1:7-9, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, mire esto tremendo, de tu boca este libro de la ley. Qué tremendo, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira lo que está diciendo la Escritura. Y esto es una palabra extraordinaria. Lo estuvimos estudiando con mis hijas la otra vuelta, ¿verdad? Que tenían un emprendimiento y yo le digo, mirá, querés hacer un emprendimiento, pero antes que nada trae tu Biblia.
Y estuvimos leyendo esto. Y quiero que presten atención a lo que dice. Nunca se apartará de tu boca. Wow, y cuando yo leo esto digo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque no está diciendo nunca se apartará de tu mente y de tu corazón. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y entonces ahí me quedé pensando que el corazón, ¿verdad?, que agrada a Dios, son aquellas personas que siempre hablan lo correcto de Él. Malaquías, capítulo 3, en adelante, del 10 en adelante, habla de los diezmos, alfolí, pero en un momento el Señor Jehová en los secretos habla y dice esto: mi pueblo habló duramente contra mí, diciendo, ¿acaso el justo recibe algún beneficio por guardar las leyes de Dios? Mas vemos que los impíos han hecho lo malo y se han escapado de la mano de Dios, dice, ¿verdad? Pero ahí más adelante dice, pero fue escrito un libro y será mi especial tesoro aquellos que hablaron lo recto de Dios. Qué tremendo esta revelación. Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el desierto murieron personas por murmurar, por decir que las cebollas de Egipto eran más ricas que lo que Dios tenía prometido en la tierra prometida. Se acordaron de la cebolla, del puerro, del ajo, de la esclavitud, y se olvidaron lo que Dios le había dicho, que había una tierra que iban a poseer donde fluía leche y miel. Sin embargo, ellos en el desierto hablaron cosas duras contra Dios. Entonces entendí esto, que cuando más usted habla lo bueno de Dios, entonces más bendiciones se van a desatar sobre su vida. Pero usted quiere que le vaya mal, empiece a hablar sobre la ruina. Empiece a hablar de las cosas que le pasan. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dios no se agradó de eso. Eso está en Corintios capítulo 10. Dios no se agradó de ellos. Y fueron postrados en el desierto y tuvieron que morir toda esa generación por 40 años hasta que se levantó una nueva generación con Josué y fueron los que pisaron la tierra prometida. Y en ese momento, para que no pase como Moisés, Dios le dice a Josué que no se aparte esta ley de tu boca. Nada de ruina, nada de pobreza, nada quejándote. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa esto, aquello? Porque somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, amén. Mientras que vivamos aquí, vivimos para agradarle a Él. Y si vivimos es porque Él vive, amén. Aleluya. Entonces quiero decirte algo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado te puede separar del amor de Dios. Así que yo con usted de aquí en adelante digo, Señor, en la prueba, la dificultad, yo sé que tú estás conmigo hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que se van a desatar milagros sobre su vida, iglesia. Y esto es tremendo, amén. Miren lo que dice Eclesiastés. Espérenme, lo buscamos un segundito. Capítulo 2. Si tiene Biblia, búsquelo, ya voy terminando. Eclesiastés, capítulo 2. Versículo 26 en adelante. Porque al hombre, mire lo que dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo. Y mire el contraste. Mas al pecador, dice, le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando usted agrada a Dios, iglesia. Vive bajo cielos abiertos, puertas abiertas. Usted es una persona que vive de bendición en bendición. La Biblia dice en Deuteronomio
tu entrada y tu salida será bendito, dice, amén. Y quiero decirle algo, en el 2025, usted cuando va aquí cerquita al Jumbo, nomás o cualquier lugar, usted pisa en la entrada del Jumbo y la puerta se abre automáticamente. Cuando le agradás a Dios, hay puertas automáticas, amén, donde cualquiera que va está cerrado, pero cuando usted pisa al frente, la puerta se tiene que abrir, porque Dios se agrada de usted. Aleluya. Entonces, cuando usted entiende esto, usted vive bajo cielos abiertos, con pensamientos, como dice Filipenses 4:8, de bien y no de mal, de paz, de benignidad, amén. Usted es una persona realmente bendecida, amén. Oh, hay unos pocos, amén. Yo diría, yo soy bendecido, amén, por la sangre del Cordero. Tengo herencia en los cielos, tengo herencia en la tierra. Mi familia y mi generación será bendito por los siglos de los siglos. Hay una mesa en el cielo que está siendo preparada para esta generación. Me voy a sentar con Abraham, me voy a sentar con Isaac y me voy a sentar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque he creído que Él me trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el Dios que estamos sirviendo, iglesia. Usted tiene recompensa, su familia tiene recompensa. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Santo, santo, santo. Oh, desate esa fe, iglesia, en esta noche. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Desate esa unción. Lo que Dios le ha depositado, decir, Señor, esta es mi noche, esta es mi bendición. Hay cielos abiertos. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Dios tiene el control, iglesia. Pero ¿sabe qué? Usted decide a quién agradar. Yo cuando comencé los caminos del Señor, no tenía nada, no entendía nada, no era el gran ungido ni nada de esas cosas por el estilo, pero sí sabía algo, que yo quería agradarle a Dios. Cuando alguien venía a tu casa, ¿verdad? ¿Querés? No, vos estás equivocado. Veniste el lunes al viernes y que, pero el sábado a las 5 de la tarde se cerró la puerta. Yo me voy a la casa del Padre. Pero ¿cómo cambiaste? ¿Te acordás? Cuando yo te decía, vamos. Sí, exactamente. Encontré algo distinto. Que si yo agrado a Dios, Él le va a dar el trabajo a los pecadores de bendecirle. Veo que muchas veces uno hace tantas cosas para ser bendecido y no hace falta hacer tantas cosas. Tenemos que trabajar, claro que sí. Pero cuando Dios quiere bendecirte, veo que hay gente que cree mucho en su sueldo. Cuando cobre el aguinaldo, me compraré un avión, me iré de viaje, me iré de vacaciones, ¿verdad? Llegó el aguinaldo y tiene que pagar todas las deudas, ¿verdad? Bueno, me quedo, vamos a comer una hamburguesa acá en la parrilla de la esquina, ¿verdad? Pero cuando usted le cree a Dios, usted dice, Señor, este es mi sueldo, pero te creo a vos. Estos son mis sueños. Y le aseguro algo, Dios va a preparar ese camino. Dios va a preparar ese camino para usted. Crea, iglesia, que Dios lo va a bendecir. Hace un tiempo atrás hablé con una hermana y me dijo, hermano, me contaron algo, que hay una persona que está preparando algo para mi vida y mi casa. Tremendo, ¿verdad? Dios está usando personas para bendecir su vida. El auto que usted quiere manejar ya alguien lo está construyendo, amén. La casa o el terreno que usted alguien lo está limpiando, amén. Pero ¿sabe por qué no se está desatando? Por el principio bíblico. Porque hemos dejado de creer que Dios sigue siendo Dios y el que te bendice, amén. Termino con Hebreos capítulo, volvemos al principio. Termino con Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 5. Quiero que se ponga de pie mientras leemos este versículo. Dice así su palabra. Por la fe, Enoc
fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué tremendo este versículo, ¿verdad? Dice que este hombre, por la fe, le agradó a Dios. Y dice que tuvo esa oración que nadie la hizo, que no quería ver muerte. Y dice que Dios lo traspuso. Qué bendición, ¿verdad? Cuando una persona camina con Dios. Cuando una persona realmente está atento a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando uno sabe que es templo del Espíritu Santo y cada mañana se levanta y se mira al espejo y dice: Señor, quiero caminar contigo. Señor, yo quiero hablar contigo. Señor, yo quiero tomarme momentos contigo. Porque la transformación no lo puede dar el ser humano. La transformación lo puede dar el Espíritu Santo. Dice la Biblia que lo traspuso Dios. El único que puede cambiar, transformar nuestra naturaleza es Dios. Por eso es necesario que en esta generación nuestros hijos nos vean que caminamos con Dios. Que cuando usted pasa dificultad, usted pueda levantar su mano y decir: tranquilo, Dios está en control. Dios está en control. Que nuestra generación nos vea que a pesar de las luchas, las pruebas, la batalla, podamos permanecer firmes y que el día de mañana nuestros hijos digan: mi mamá y mi papá le creían a Dios. Y ellos caminaban con Dios. Y me di cuenta que a Dios le agradaba la vida de mi mamá y la vida de mi papá, porque ellos caminaban con Él. Y yo creo que usted, iglesia, es el nuevo testimonio que viene para esta generación. Porque si usted aprende a, como Enoc, a hacer oraciones distintas, a agradar a Dios, le aseguro algo: aunque tengamos vidas naturales en la sociedad, su vida va a ser distinta. Porque la unción del Espíritu Santo va a marcar su vida, porque a Dios le agrada. Y cuando usted camine bajo esos cielos abiertos, la gente no va a entender. Y cuando le pregunten: tranquilo, tengo puertas abiertas porque tengo comunión con el Espíritu Santo. Cada paso que doy es porque Él me ha guiado. Amén. Levante su mano al cielo en esta noche antes de ir